Hola hermanos, muy buenos días. Yo sé que la mayoría está en vacaciones, disfrutando las vacaciones, pero los que están aquí, ¿sí o no? Buenos días hermanos. Amén, gracias a Dios. Bueno, queremos dar gracias a Dios. Seguimos estudiando una serie de sermones que está basada en nuestra misión. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? Casa. Es un acróstico en que la C significa conocer a Dios. Conocemos a Dios por medio de su palabra y el lugar para eso es el culto público. La A, que estuvo predicando Pastor Rui domingo, tiene que ver con amar las personas. Somos llamados a amar. Reflejamos el amor de Dios porque Él nos amó primero. Tenemos los grupos de crecimiento, donde es un ambiente, una instancia adecuada para que manifestemos este amor. Hoy estamos en la S, que es servir a Dios, al prójimo, a la ciudad, a la iglesia. Bueno, y la A, la última A, tiene que ver con la misión que tenemos, que es adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros integramos y entendemos que fe y trabajo están juntas, no las podemos abatir. Bueno, también quiero decirles que liderazgo de nuestra futura plantación, que partimos en el mes de agosto, en este momento está en un retiro, preparando todo lo que viene por delante. Damos gracias a Dios. Aquí hemos visto cómo se cumple la palabra de Dios cuando sembramos como un grano de mostaza y cómo Dios va dando el crecimiento. Y también los diáconos están con una hoja ahí, ¿cierto? Ahí está. Ustedes pueden mirar al hermano Carlos, que está ahí detrás. Creo que ustedes han recibido esta hoja. Tiene que ver con lo que vamos a predicar hoy día, con los ministerios de la iglesia. Y estuvimos conversando. Vamos a hacer eso hoy día sabiendo que más de la mitad de la iglesia está afuera. Y decidimos así hacerlo. A pesar de eso, y vamos a repetir otros domingos más para que todos nosotros podamos estar sirviendo a Dios unos a los otros por medio de los dones que hemos recibido. Les quiero invitar para que abramos la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos a hablar acerca de servir. Vamos a hablar acerca del servicio. Y si tú piensas en alguna persona que fue muy importante en tu vida y que te dio un tremendo ejemplo de servicio, ¿quién piensas? ¿Quién te viene a la mente? Y yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en Jesucristo, ¿cierto? Siendo Dios, en su naturaleza humana, humillada, como siervo, Él nos enseñó que el mismo Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Tenemos delante de nosotros un gran ejemplo de servicio. Y yo te quiero invitar hoy a meditar en la palabra de Dios y también hacer una evaluación de tu vida de servicio. ¿Cómo está? ¿Ok? Entonces para ello les invito que primera carta de Pedro capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. ¿Ok? Dice la palabra de Dios:
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos una vez más. Padre Santo, en esta mañana queremos clamar, rogar tu favor, implorar, Señor, que escuches nuestra oración y bendice en esta mañana a tu iglesia. Señor, que tu Santo Espíritu lleve cautivo todo pensamiento y que esta palabra tuya, tu Santo Evangelio, confronte nuestros corazones y produzca los efectos que están en tus corazones. Bendícenos, Señor, con tu palabra hoy. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hay un modo de vivir adecuado. Y este modo de vivir está directamente relacionado con la manera que tú y yo entendemos el tiempo. Si nosotros no entendemos el tiempo, no estamos viviendo de manera adecuada. El tiempo. La palabra de Dios dice, acabamos de leer en este texto, versículo 7, lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro posiblemente se refiere a la segunda venida de Cristo, al fin de los tiempos. Está hablando a casi 2000 años atrás. Lo que podemos decir desde el punto de vista teológico, desde la teología bíblica, es que estamos viviendo los fines de los tiempos. Toda la palabra de Dios nos advierte. No hay dudas que estamos viviendo el fin de los tiempos. Necesitamos entender el propósito por el cual esta carta fue escrita. Quizás una de las palabras claves en esta carta es el sufrimiento. La iglesia está sufriendo, dispersa por muchos lados, por la persecución. Y Pedro escribe esta carta con el propósito de recordar a la iglesia que nosotros necesitamos entender los tiempos. Y que nosotros estamos de paso en esta vida, que somos peregrinos, que nuestro hogar definitivo y último no es aquí. Y que a pesar que estemos viviendo duras pruebas, como en el contexto del primer siglo, Pedro escribe esta carta para animar a los hermanos. ¿Animar a qué? A recordar su identidad, a entender a quién sirve, a recordar el propósito por el cual vivimos. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el Señor de la historia? Que pase lo que pase, a pesar de las circunstancias, Dios sigue en el trono. Él es el gran rey y Él tiene un plan perfecto. Y nada escapa a este plan perfecto.
Y dentro de este plan perfecto, Dios tiene un plan y un propósito para tu pequeña y para mi pequeña vida. Somos el pueblo de la alianza. Somos el pueblo de Dios. No importa cuántos años tiene. No importa tu sueldo, tu familia, tu color, tu nacionalidad. Si Cristo es el Señor de tu vida, somos familia de la alianza. Y estamos juntos. Y tenemos algo en común. Nacimos a los pies de la cruz. Y no hay nada más hermoso que eso. Somos hijos de Dios, a pesar de nosotros. Entonces Pedro escribe esta carta para animar, para recordar a los hermanos: hermanos, quédense firmes, porque vivimos un breve tiempo de prueba. Y esta prueba será intensa. Vamos a entrar en el horno, el fuego se intensifica. Pero somos llamados a mirar hacia adelante, al futuro. Y Pedro está recordando a la iglesia que debemos mirar al futuro con esperanza, sin miedo, sin preocupación, sin ansiedad. Entonces, desde el versículo 7, aquí Pedro destaca algunas cosas que son interesantes. Habla acerca de la oración, que debemos orar con una mirada escatológica. Debemos orar y debemos vivir con un amor ferviente, intenso. También habla de la manera como acogemos a los hermanos, abriendo nuestras casas, con hospitalidad, abriendo nuestros corazones. También habla de la manera como servimos a Dios con los dones que Dios nos ha dado, y que debemos servir a Dios con diligencia, buscando el supremo propósito de nuestra existencia, que es la gloria de Dios. Por lo tanto, ya que estamos estudiando la S, servir, el servicio, este texto contesta una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo podemos servir a Dios hoy? ¿Cómo puedo yo servir a Dios hoy en este mundo raro? Porque para mí el mundo está rarísimo hoy. Hay momentos que yo pienso que Cristo está regresando. Para mí hay muchas señales de que está todo un caos. Y cuando estas cosas suceden en este mundo caído, siempre fue así. También vemos Dios manifestando su gracia y su presencia de manera intensa y llevando sus hijos a una vida de adoración más allá de lo ordinario. Una generación de hombres y mujeres que tiene hambre, sed de la presencia de Dios, más que a sus propias vidas. Una generación que ama a Dios de verdad y que está dispuesta a dar su vida por amor a Dios, por gratitud a todo lo que Dios ha hecho. Entonces, yo te quiero invitar a mirar, a sacar enseñanzas, lecciones para nuestras vidas. En esta carta que Pedro escribe a estos hermanos que sufren, pero que han puesto sus esperanzas en el Señor, hay enseñanzas tremendas que podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Cómo podemos servir a Dios hoy? La primera enseñanza está en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Debemos servir a Dios con sabiduría, porque el fin se acerca. Con discernimiento espiritual, con ciencia, con conocimiento, entendiendo que el fin se acerca, entendiendo los tiempos,
entendiendo nuestra identidad, entendiendo lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía es celestial. Y que los tiempos están bajo el control soberano de Dios. Y que Dios no sufre efecto o daño del tiempo. Él es el Señor del tiempo. Como hemos dicho varias veces. El único que ve el fin desde el comienzo, porque está por encima de la línea del tiempo, viendo todas las cosas a la vez, al mismo tiempo. Para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Él está mirando la línea del tiempo, la historia de manera soberana. Y viendo a Adán en el Edén. Viendo Cristo siendo crucificado. Viendo su iglesia siendo perseguida. Viendo reyes e imperadores que proceden de él. Viendo toda la persecución de la iglesia y el avanzar de la iglesia cumpliendo los propósitos de su corazón. Viendo el regreso de su Hijo, viendo la glorificación de la iglesia, toda la vez. Y es por esta razón que tú y yo podemos estar tranquilos, porque somos el único pueblo del universo que lucha sabiendo que ya somos más que vencedores. Es un tema de tiempo, cuestión de tiempo. Entonces necesitamos ser sabios, no necios, no desperdiciar el tiempo, servir a Dios de manera enfocada, contextualizada, con conocimiento de Dios, con discernimiento espiritual, con intensa búsqueda de Dios para entender la orientación, la dirección que Dios tiene para nuestras vidas dentro de este tiempo. Debemos servir a Dios con sabiduría, en primer lugar. Segundo lugar, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. De eso estamos hablando. Sobrios, atentos, despiertos, conscientes. Y velad en oración. ¿Cómo podemos servir a Dios hoy? Con sabiduría y también por medio de la oración. La iglesia de Dios es una iglesia que debe caminar de rodillas en oración. ¿Y por qué? Porque una de las maneras más hermosas de servir a Dios y al prójimo es orando, intercediendo. Si nosotros abrimos la Biblia y empezamos a ver la vida de los hombres, mujeres de Dios en la historia, ¿qué es lo que vemos? Hombres y mujeres de oración. En la historia de la iglesia, Dios ha levantado su iglesia cuando los fieles están en oración. La vida de oración de una iglesia revela mucho de sí. La vida de oración de un ministro, la vida de oración de los líderes, tu vida de oración. ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Por qué? ¿Y por quién está orando? Somos llamados a servir unos a los otros. Y cuando nosotros nos ponemos de rodillas y intercedemos por nuestros hermanos, estamos sirviendo de una manera extraordinaria. Porque en general nosotros estamos orando, ¿por qué? Por nosotros, por nuestras cosas, por nuestros proyectos. Entonces cuando yo tomo tiempo para invertir la vida de mi hermana en oración de manera espiritual, presentando su vida delante de Dios, orando por sus crisis, orando por sus fracasos, orando por su crecimiento, orando por sus hijos, orando por su matrimonio, orando por su trabajo, orando para que conozca más a Dios, llorando en la presencia de Dios en intercesión. ¡Qué manera noble de servir!
orando. Orando de verdad. Alzando las manos a Dios, intercediendo en oración. Pedro está diciendo: seamos sabios, estemos atentos y en oración. Una iglesia de Dios es una iglesia que ora y servimos unos a los otros por medio de la oración. Yo comentaba en los últimos funerales y acá también que me estaba poniendo un poco preocupado porque muchos de mis intercesores el Señor ha llamado a la gloria, ha promovido, como dice el pastor Rui, y que el Señor levanta nuevos intercesores. Perdimos la Blanquita, ahora la hermana Rosalba, que yo sabía que era una mujer que oraba todos los días por mí. Y uno piensa: pero estas oraciones silenciosas que solamente Dios conoce. Estamos en una batalla constante, confronto de poderes. Vivimos en un mundo caído y Dios contesta estas oraciones de manera invisible. Hay batallas invisibles, hay un mundo espiritual por encima de nuestra cabeza que nosotros no conocemos. Y no se puede luchar en este mundo espiritual con armas que no son espirituales. Por eso, una vez más, hermanos, hay un llamado de parte de Dios para que entendamos que oración es una necesidad desesperadora de la iglesia. Urgente. Oren. Orad sin cesar. Orando en todo tiempo. Con toda perseverancia. Por todos los santos. Pablo termina este texto de Efesios 6 hablando de la armadura de Dios, diciendo que estamos en campo de batalla y que debemos estar preparados espiritualmente. Y él dice: hermanos, orando en todo tiempo. Y eso tú dices: no, pastor, pero nosotros somos presbiterianos, no somos de los que oramos. No, no es así. Somos una iglesia que nació en oración. Nuestros hermanos en Corea del Sur, 75% de los cristianos en Corea del Sur son presbiterianos, la gente que más ora en el mundo. ¿Qué pasa con estos hermanos y con nosotros? ¿Cuál es la diferencia? No es que es cultural, no es cultural. Es respuesta de oración de un grupo de pastores en la persecución del Corea del Sur por Japón, a las márgenes del río, orando por más de un año por un despertamiento, por un avivamiento, y Dios escuchó esta oración. Es una iglesia que ora en la madrugada. Es una iglesia que los pastores, los seminaristas no se gradúan, se faltan a reunión de oración 3 veces al año, sin justificativa. Debemos servir en oración, orando unos por los otros, orando por esta nación, orando por las iglesias cristianas en este país, orando por el crecimiento de la iglesia, orando en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. Pero, ¿cómo podemos servir a Dios? Versículo 8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pastor Rui estuvo predicando acerca del amor. Debemos servir unos a los otros en amor. La palabra utilizada por Pedro es un amor que se estira sin reventarse, como una frazada que cubre y que va cubriendo.
Somos llamados a servir unos a los otros con amor. ¿Qué es amor? Quien ama da lo mejor que tiene. El verdadero amor desea el mejor para el ser amado. El verdadero amor exige compromiso. Tenemos el ejemplo del amor de Dios. ¿Cómo sirvió Cristo en este mundo? Con amor, entregando su vida, caminando con los pecadores, con los marginalizados, con los abandonados. No estaba en el templo, estaba en las calles, estaba en los cerros, en las plazas, en el desierto, sirviendo, como dice Mateo capítulo 9, sanando, escuchando a las personas, predicando el evangelio del reino, mirando a las personas con amor, a punto de entregar su propia vida. Y cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, nos damos cuenta de lo egoístas que somos. Cuando pensamos solamente en nosotros mismos, cuando no pensamos en el prójimo, cuando no somos sensibles, cuando no hay empatía, cuando no somos capaces de ponernos en el lugar del que sufre, cuando las lágrimas secan y estamos duros, secos. Cuando no hay compasión, somos llamados a servirnos mutuamente y en amor. Somos llamados a amar. Con un amor ferviente, como dice Pedro, con un amor intenso. Y sigue diciendo en el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Servimos por medio de un don que es la hospitalidad. En esta época en que Pedro escribió esta carta, los cristianos viajaban, no había hoteles. Entonces se hospedaban en la casa de los hermanos. Y Pedro dice, abramos nuestras casas sin murmurar, con amor. El servicio es entender que todo lo que está en nuestras manos no es nuestro, es de Dios. Somos administradores. Abra tu casa. Reciba personas. Invite a las personas. Tú no necesitas hacer un almuerzo extraordinario, una cena extraordinaria. Sirva un café, un té con galletas. Bienvenido. Porque de qué sirve una mesa hermosa y un corazón de piedra? Pero en cambio, una mesa sencilla, con un corazón que se abre, que recibe, que acoge, que ama, que está diciendo, sea bienvenido. ¿Cuántos extranjeros hay en esta iglesia que no tienen familias acá? Invitemos a nuestra casa. Recibamos. La hospitalidad es un don para bendecir. Sirvamos, abriendo no solamente nuestras casas, sino nuestros corazones. ¿Cómo debemos servir a Dios hoy? El versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Hay dos tesis acerca de los dones, dos premisas básicas. Todo cristiano
ha recibido por lo menos un don. Ningún cristiano ha recibido todos los dones. Por lo tanto, todos nosotros recibimos de Dios una habilidad espiritual que es un regalo de Dios para edificación del cuerpo y para su gloria. Entonces, ¿cómo debemos servir a Dios hoy? Cada uno según el don que ha recibido, ministro. Aquí está el servicio. Sirvan. ¿A quién? A los otros. El don nunca es para mí mismo. Nunca es para mi autoedificación en primer lugar. El don que Dios me da sigue a dos propósitos mayores. Primero la gloria de Dios y después la edificación de la iglesia. El don es para el otro. Es para bendecir al otro. Es para la edificación del otro. Es para el fortalecimiento del otro. Es para alentar al otro. Es para animar. O sea, cuando Dios me da los dones, Dios me los da con un propósito. Y yo debo observar la manera como sirvo a mi prójimo con estos dones. Dice el texto lo siguiente, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de muchas formas, de muchos colores, por medio de un Dios original y creativo, en que tenemos historias distintas, pero fuimos alcanzados por la gracia de Dios de diversas maneras. Y Dios es glorificado en la diversidad de los dones. A veces nosotros llegamos acá para el culto y no nos damos cuenta de tantas cosas que están por detrás funcionando. Personas que están sirviendo de manera silenciosa, preparando audiovisual, preparando el cafecito, preparando alabanza, preparando prédica, preparando todos los detalles para que nosotros podamos avanzar. Los diáconos que están sirviendo, que están pendientes, son muchas cosas sucediendo a la vez. Y somos bendecidos en la administración de los dones, como utiliza la Confesión de Fe de Westminster, cuando hablamos de los superiores, de los inferiores y de los iguales, y nosotros decimos, ¿qué significa eso? ¿Hay superiores, inferiores? Es un lenguaje. Lo que está diciendo es que cuando yo estoy ministrando el don que Dios me dio, en este momento estoy predicando la palabra de Dios, ese es el don de la palabra, en este momento soy un superior. Y la autoridad de la administración no es mía, emana de Dios. Termino de predicar, bajo por este camino y el diácono me está dando la orientación para ahora cómo vamos a acoger los hermanos. Es mi superior, está ministrando en mi vida. Un diácono está con el otro diácono haciendo las cosas del servicio, son iguales. En el momento que estamos desarrollando los dones, estamos hablando de parte de Dios. En la autoridad y en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes un don, hermano. Hermana, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Hablamos de servir a Dios con sabiduría, reconociendo el tiempo. Por donde tú pasas, tu vida, tus días, tu historia, los dones que Dios te entregó. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué estamos haciendo con eso? Vamos a rendir cuentas de eso, hermanos. Cada uno sirva al prójimo de acuerdo al don que recibió de Dios. Pero el texto sigue diciendo, mira, dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios hoy? Hemos hablado varias formas.
Ahora estamos hablando de servir a Dios con nuestros dones, que se expresa de muchas maneras para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales son regalo que Dios da a su iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. En 1 Corintios 12, 5 dice que son donaciones del Hijo. Versículo 7 dice, dádivas del Espíritu Santo. Cada creyente tiene don espiritual en el momento que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y el propósito de este don es ministrar unos a los otros para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Cada uno importante. Pero ¿cómo debo utilizar estos dones? Porque hay gente que tiene don, pero como dice la parábola, han abierto un hoyo, metido los dones, enterrado. Pero llegará el momento de rendir cuentas de estos dones. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo debemos utilizar los dones? La Biblia dice, versículo 11, cada uno ministra según el don que ha recibido. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Está hablando de los dones de la palabra. O sea, si nosotros que tenemos el don de la enseñanza de la palabra, vamos a utilizar este don, debemos utilizar según la palabra de Dios. Con conocimiento, basado en el conocimiento de la verdad. No limitada al conocimiento de la verdad. Con conocimiento. Pero también dice que debemos servir con perdón, con diligencia, con excelencia. Me salté una parte aquí, porque dice que debemos servir a Dios como buenos administradores, mayordomos. Dios puso en nuestras manos dones espirituales y talentos naturales, ambos para su gloria. Están en nosotros y debemos hacerlo como buenos administradores. Los administradores, la palabra utilizada aquí, mayordomo, es la persona que está pendiente de la casa, de proveer. Entonces se da cuenta que falta la leche, falta el arroz, falta el pan, va a la despensa, a la bodega, abre, toma lo que falta y supre las mesas. Esta figura utiliza el Señor para decir que somos mayordomos, administradores, pendientes, atentos, sirviendo con nuestros dones, entendiendo que todo es de Dios. Es para Dios, pertenece a Dios. Nosotros solamente administramos. ¿Y cómo nosotros administramos estos dones? Según la Biblia, de manera espiritual. ¿Qué significa eso? Versículo 11, acabamos de leer. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve conforme al poder de Dios. Espiritual. No podemos vivir en el mundo de Dios sin Dios. No podemos desarrollar nuestros dones sin conocimiento de la palabra. No podemos ministrar a los otros sin el poder de Dios. Necesitamos depender de Dios. No podemos servir sin dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Debemos entender. Y por fin, hermanos, ¿cómo debemos servir a Dios hoy? El último versículo, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
¿Cómo debemos servir a Dios? Con propósitos. Servimos a Dios con propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Podemos evaluar nuestra vida hoy de acuerdo a las prioridades establecidas por Dios en su palabra para nosotros. ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Cuál es el gran propósito de nuestras vidas? La gloria de Dios. Glorificar a Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Es por eso que hacemos todo lo que hacemos con excelencia. ¿Cuál es la motivación de mis movimientos? De las decisiones que tomamos, de los cambios que hacemos. Gloria de Dios. Hago lo que hago buscando la gloria de Dios. Y si esta decisión no glorifica a Dios, no es bienvenida. No importa si voy a ganar más plata. No importa si me haré más famoso. ¿De qué sirve ganar todo el mundo y perder el alma? ¿De qué sirve tener el aplauso del mundo y la desaprobación de Dios? Si Dios te ha llamado para estar toda la vida por detrás de los bastidores, haga eso para la gloria de Dios. Sirviendo. La palabra más potente en la historia del universo que vamos a escuchar, hermanos, un día es siervo bueno y fiel. Pasa al gozo de tu Señor. Servamos a Dios con este propósito, su gloria. Que Dios sea glorificado por medio de mis manos, mis pies, mi mente, todo mi cuerpo, toda mi vida. Los dones que Dios puso en mí para la edificación del prójimo es para su gloria. Dios está siendo glorificado en tu vida hoy. Estás desarrollando tus dones para la gloria de Dios. Estás desarrollando tus dones. ¿Sabes cuáles son tus dones? Tenemos y miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo como el más grande ejemplo de servicio. Siendo Dios, retuvo su divinidad, sin dejar de ser Dios, para servir y para confundir los sabios. Hasta sus discípulos no lograban entender por qué tanta humildad, un corazón de siervo. Se hizo hombre. La humillación de Cristo más grande no fue la crucifixión, fue la encarnación. Pablo nos dice que ahí Él retiene su divinidad, toma la forma de siervo para servir. Va a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro dice, no puedo. Si puedes, porque si no, no tienes parte conmigo en este ministerio, porque este ministerio es el ministerio de la humildad y del servicio al prójimo. Y tienes que entender eso. Sirva. ¿Cómo estás hoy? Los dones que Dios te dio. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Hoy o mañana, Dios nos puede llamar. Y hay dos juicios. Nosotros no seremos juzgados porque el juicio cayó sobre Cristo. Para salvación no hay juicio, porque los que están en Cristo, nueva creación es.
pero seremos juzgados para galardón. Y eso tiene que ver con nuestra vida de servicio. Yo te quiero invitar a orar en este momento. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo